mesa número 17. Porque ha sido muy interesante y todo lo que da. Esta mesa se llama Concepciones del Cuerpo en el Devenir Histórico y vamos a tener 3 ponencias. En el programa están 4, pero uno de los mejores me pareció que no podía venir. Entonces vamos a empezar con Álvaro Reyes, entiendo que es una coautoría con Jorge Ocampo de Desma, y nos van a presentar una ponencia que se titula El cuerpo de Marx y en Weber, elementos para una teoría sociológica del cuerpo y la subjetividad. Buenas tardes a todos. Voy a poner mi momento. ¿Cuánto tiempo son? 20 minutos. Permítanme un segundito antes para llevar. Bien, pues antes que nada agradecer a todos ustedes su presencia y sobre todo a los organizadores la invitación a realizar una serie de reflexiones en torno al problema de la corporeidad. Y bueno, lo que voy a presentar es un trabajo que he estado planteándome desde mis estudios doctorales, y bueno, eso ha llevado incluso a la aparición de un libro que tengo que hacer la promoción. Este libro se llama Itinerarios Sociales del Cuerpo, Biopolítica y Resistencia Social, y precisamente uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos durante el proceso de la investigación es entender que para poder hablar del cuerpo necesitamos una base teórico-metodológica, y esa base teórica nos va a permitir hacer enunciaciones que más o menos pudieran acercarse al objeto de estudio. Hace rato se hizo un debate muy interesante en términos de la gran diversidad de concepciones que puede haber acerca del cuerpo, y por supuesto esto implica también la gran diversidad de accesos al estudio del cuerpo. Entonces, en esta lógica, yo les voy a presentar una serie de ideas que hemos estado trabajando en torno al problema del cuerpo, y curiosamente, bueno, pues ustedes lo saben, el tema, el estudio del cuerpo, pues no es una preocupación de la sociología clásica, es decir, no enunciada como tal. No hay una enunciación en Marx, ni en Weber, ni en Durkheim, quizá en Simmel sí, pero él más va trabajado por la cuestión de la socialización, y el problema de la vida cotidiana. Pero en Marx y en Weber no existe. Y sin embargo, podemos hacer una especie de juego de malabar, ¿no? Y de pronto sacar de la chistera un conejo, y ese conejo puede llamarse cuerpo en Marx y puede llamarse conejo en Weber. Sin embargo, bueno, pues antes de poder trabajar esta situación, me voy a permitir, siguiendo la presentación que está ahí planteada, hacer una serie de observaciones acotadas a otro problema, porque en realidad no es tanto la cuestión de definir qué es el cuerpo en Marx, si es que hubiera una definición, qué es el cuerpo en Weber, sino más bien ver si la mirada en torno al problema de la corporeidad y de la subjetividad que aparece en Marx y que aparece en Weber nos puede ayudar a comprender el capitalismo contemporáneo. O sea, no es nada más de rescatar las miradas, hay que ver si a través de esas miradas podemos nosotros observar nuestro propio mundo, y ese es el objetivo. Me voy a pasar al pequeño estrado para poder seguir esta lógica. Bueno, entonces hay una situación que sí es común, tanto en Marx como en Weber, que es el problema del capitalismo. De hecho, Marx es el primer teórico que hace del capitalismo su objeto de investigación. Y posteriormente Weber, específicamente en el libro de la ética protestante, también hace uso más bien hace referencia al análisis del capitalismo. Entonces, nosotros, y específicamente su servidor, pues quisimos precisamente también tratar de elucidar
de dilucidar el problema del capitalismo en la sociedad contemporánea, pero partiendo de estas dos visiones. Y entonces encontramos lo siguiente. Bueno, ahí dice de dónde vengo, y vamos aquí. El sistema capitalista normalmente ha sido visualizado como una entidad económica, como un contrato económico. Sin embargo, desde mi punto de vista, el capitalismo tiene que verse mínimamente en tres grandes formas. Uno, como sistema económico, que es el que Marx nos deja, pero perfectamente delineado en los tres tomos del Capital, y en los Grundrisse, y en muchos otros de los textos de Marx, pero también hay que visualizarlo, y es en la enseñanza de Weber, como un sistema intersubjetivo. El problema de que la dinámica que Weber establece al tratar de conceptualizar el desarrollo del capitalismo desde las éticas protestantes, nos dice que a partir de la dinámica de la prohibición del placer, del control del cuerpo, del pietismo y de toda la práctica y la liturgia protestante, va a generar precisamente la ética de ahorro y de trabajo, que será el fundamento del capitalismo. Y finalmente, eso no aparece en el título de la ponencia, pero también hay que revisarlo como un sistema de poder, como un sistema cratológico. Y ahí, para eso, me refiero a dos grandes autores, que son Michel Foucault y Bembe, que habla acerca de la biopolítica y de la necropolítica. Y entonces, a partir de esos tres ejes, visto el capitalismo como sistema económico, como sistema intersubjetivo y como sistema cratológico, es que estamos generando pues, un análisis de los fenómenos contemporáneos que están directamente vinculados con el mercado de órganos, el mercado de cuerpos, el mercado de sexualidades y toda una serie de fenómenos que atraviesan necesariamente el cuerpo como mercancía y el cuerpo como subjetividad y como espacio simbólico. Bueno, es de todo sabido, voy muy rápido, es de todo sabido que para Marx la fórmula del capital está basada en esos tres principios: dinero, mercancía, dinero extraordinario. Y entonces, lo que normalmente nos han dicho es la relación económica que hay aquí, pero Marx, que siempre pensó el capital no como una relación económica, sino como una relación social, establece, o más bien como que deja entrever algunos aspectos que pudiéramos ir rescatando. Sobre la primera fase, vamos a hablar de dos fases: cuando el dinero se convierte en mercancía, y la segunda fase, cuando la mercancía se convierte en dinero extraordinario. En la primera fase, Marx da cuenta de que solamente se puede convertir el dinero en mercancía cuando se establecen las formas de acumulación de la riqueza. Y las formas de acumulación de la riqueza, de algún modo, están directamente vinculadas con los mecanismos de expropiación, de expoliación de los recursos naturales que se convertirán en mercancía. El único problema es que en las universidades siempre nos dicen, pues es que los objetos, los medios de trabajo, etcétera, etcétera, pero nunca nos dicen de dónde derivan y cuáles son los conflictos internos, los conflictos reales que se dan en la expoliación de los recursos naturales. Y entonces, bueno, en esta primera fase, la pregunta fuerte que seguramente Marx nos haría sería cómo se apropian de los recursos naturales que serán convertidos en mercancías. Y dentro de esta situación hay que ver que hoy por hoy el gran problema de los recursos es un problema geopolítico que incluye todos los sistemas de estrategia de los gobiernos, sobre todo los grandes gobiernos, los grandes sistemas fácticos del poder económico y político, cómo se están reorganizando para controlar los recursos. Y básicamente esto algunos le han llamado como un proceso de neocolonización. A través de estos procesos de neocolonización, los grandes países centrales expropian, se llevan los recursos de los países periféricos, utilizando un concepto ya muy viejo. El capitalismo se desarrolla por la acumulación por desposesión. No hay otra, siempre ha sido así. El capitalismo tiene que desposeer a alguien de sus recursos para poder generar riqueza. Y esto nos coloca con fenómenos contemporáneos como el del neoextractivismo, la cuestión de la consolidación de los megaproyectos,
de los cuales incluso la cuestión del fracking es un asunto bastante delicado en estos días, y por supuesto con los acuerdos comerciales. No, pese a toda la soberbia del señor Trump, no podía dejar de firmar este acuerdo. Era obvio, era básico. ¿Por qué? Porque entonces estaría renunciando a los recursos que permite precisamente intercambiar este Tratado de Libre Comercio. Bueno, posteriormente, otra de las cosas que nos dice Marx es que el capitalismo se funda en la explotación de la fuerza de trabajo. Y esta parte es riquísima, Marx, porque es donde habla acerca del cuerpo, donde dice que prácticamente el capitalismo absorbe las fuerzas vitales, como una especie de vampiro financiero, ¿no? un vampiro transnacional, que finalmente extrae a través de las jornadas de trabajo la cuestión del valor. De acuerdo a Marx, el valor de una mercancía se da precisamente en la cuota de explotación del trabajo. Y esto, bueno, lo interesante es que cuando lo pensamos en términos de las ciudades contemporáneas, pues nos encontramos con que ya no solamente se explota al trabajador, sino también se autoexplota. Y este es un fenómeno que Chul Han nos ha señalado con esta situación de las sociedades del rendimiento. Perdón, me estoy yendo muy rápido, pero el tiempo apremia. Y además, otra de las cosas en esta primera fase, Marx nos señala que finalmente el proceso productivo genera la división de clases. Hay que recordar que en Marx el concepto de clase social está directamente vinculado por la relación que tiene el sujeto con los medios de producción. Pero no solamente eso. Piketty, un economista contemporáneo, ha señalado que lo que engrana, lo que le da sentido y le da movilidad a todo el sistema capitalista es precisamente la lógica de la desigualdad en la distribución. Y entonces, esta lógica de la desigualdad, de acuerdo a los datos que presenta Piketty en uno de sus últimos libros, ha generado que el 70% de la población esté prácticamente, a nivel mundial, esté sometida a procesos de exclusión alimentaria, exclusión laboral, de servicios, pobreza extrema, penurias, enfermedades que podrían ser curadas en una situación de atención básica y no lo son. Es decir, lo que genera este primer proceso donde el dinero se convierte en mercancía son estas tres cosas: la geopolítica, las formas de explotación, por supuesto, y los sistemas de exclusión de las sociedades. Esto lo estamos viendo nosotros. De hecho, no se ha ido, pese a que nos hayan dicho que ya ha cambiado el sistema, que ahora el sistema es más humano. Bueno, en la fase 2, donde la mercancía se convierte en dinero, es la fase de la distribución del consumo, pero Marx se queda hasta ahí. No hay una lógica, no hay una analítica sobre la política del desecho. O sea, no solamente distribuimos y consumimos, también hay una lógica del desecho que no ha sido analizada o que no fue analizada por Marx y que apenas empieza a ser una preocupación en torno al desarrollo de las llamadas economías sustentables. Bueno, pues es una tarea que todavía hay que realizar. Dentro de esta fase, la distribución incluye la necesidad del mercado global y de la producción mediática de la necesidad. Es decir, para poder tener activo este mercado, Marx nos dice que se tienen que los mecanismos de distribución implican necesariamente la producción del mercado, y el mercado requiere de estarnos constantemente construyendo nuevas necesidades. Y ahí es la primera parte donde podemos ver un ataque directo a la intersubjetividad, porque la producción de la necesidad normalmente es una condición intersubjetiva. Yo puedo requerir un celular, pero constantemente me están invadiendo para producir nuevas necesidades, aunque mi celular sirva para lo mismo, ¿no? Bueno, pues es precisamente la industria de la representación entra dentro de este proceso de distribución y produce lo que es el imaginario, que es fundamental, porque el imaginario genera precisamente la dinámica del consumo, ¿sí? Y entonces, de algún modo, en la dinámica del consumo está esta subjetividad que constantemente estamos nosotros de algún modo interiorizando y además sometiéndonos a la lógica de la producción del capital. El consumo puede ser bastante amplio. De hecho, Eva Illouz, en un libro bellísimo que es acerca del amor romántico,
y las contradicciones culturales del capitalismo dice que el amor romántico se produce solamente en el capitalismo. Y entonces la forma de enamorarnos, la forma, hace rato, de hacer el amor, las formas de imaginarnos lo erótico y lo pornográfico, pasan directamente por el mercado y precisamente pasan por esta subjetividad constructiva. Bueno, la otra es que el consumo requiere para su reproducción la producción del vacío de la insatisfacción. Somos sociedades insatisfechas, siempre necesitamos nuevas cosas, nuevos productos, y nos van constituyendo la idea de la insatisfacción. Eso es algo estudiado ya por Lipovetsky. Y finalmente, la producción de la liquidez, que Bauman antes de morir nos dejó la idea de que precisamente el día de hoy, bajo esta dinámica intersubjetiva del consumo y del desecho, pues todas las relaciones se vuelven precisamente de desecho. Hay una falta de responsabilidad acerca de lo que consumes y de lo que desechas, así sea producto o sea seres humanos. Y esta es una cuestión que va más, que sí es cierto, es un discurso, pero que es algo que está generando nuevas formas de interacción humana. Y eso es problemático, y si es problemático tenemos que analizarlo. Bien, pues vámonos precisamente ahora a ver. Lo que hice ahorita fue solamente hacer un recorrido rápido por un planteamiento genérico de lo que plantea Marx con respecto a la relación de la órbita de la producción, distribución y consumo, y a partir de ahí pues podemos ver que Marx sigue siendo vigente en términos de su analítica. El sistema intersubjetivo. Weber ve el capital como una relación ética y subjetiva. Por eso es que uno de los grandes planteamientos de Weber va a ser precisamente el de la producción de las éticas corporales. Para Weber, precisamente el pietismo protestante, ese castigo al cuerpo a partir de los principios religiosos, son los que generaron las éticas del ahorro y del trabajo. Pero este modelo ya no funciona. Ya no funciona ahora castigarse y ahorrar y trabajar. Ahora más bien la dinámica es no construir una ética corporal, sino frenéticas corporales, basadas en principios que no son, digamos, no derivan directamente de los principios éticos, pero que de algún modo los impactan. ¿Y cuáles son? Esos conceptos que los griegos conocían bastante bien. La iris como la insolencia desmedida y la pleonexia como la avaricia desmedida. De hecho, incluso Weber, en el texto del espíritu espíritu del cientismo, dice que uno de los grandes problemas del sistema es la avaricia desmedida, el deseo por la riqueza, el deseo por la ganancia. Bueno, las frenéticas corporales, que van más allá de la ética, generan cuerpos deseantes. Y los cuerpos deseantes, pues prácticamente nos llevan a ir más allá del límite. Ustedes conocen la leyenda del Fausto. El Fausto que vende su alma a Mefistófeles para obtener algo aquí, ahora, en ese instante. Pues es precisamente lo que genera el mercado en el marco de la subjetividad, de la intersubjetividad. El punto fáustico, que así lo he llamado, en el mes de diciembre estará saliendo un libro donde abordo el problema del punto fáustico. Este punto fáustico prácticamente nos hace transgredir los límites de la naturaleza. Nos hace, además, transgredir los límites del cuerpo. De aquí viene la cuestión de la discusión en torno al problema de los cyborgs. El cyborg transgrede el límite del cuerpo, transgrede los límites del pacto social. Esta cuestión del deber ser, de la moralidad política, se rompe también con la dinámica del mercado. Y finalmente genera una nueva culpa. Walter Benjamin nos decía que el capitalismo es una religión. Y básicamente lo que nos dice es que está fundamentada, bueno, eso ya no lo dice Walter Benjamin, lo dice Zizek, en términos de la culpa. Hoy la culpa está en el que no goza. Antes la culpa era el que gozaba. Ahora la culpa es el que no goza, el que no vive la frenética. Ese se siente culpable y tiene que buscar los medios de la reconciliación y de su propia redención. ¿Y dónde los encuentra? Pues precisamente en el mercado. Y ya, para terminar,
Esto no estaba dentro del sistema de la exposición, yo me quería quedar solamente con Marx y con Weber, pero bueno, aquí está. El capitalismo como sistema cartológico nos lleva a dos cosas: a la gestión de las sociedades basadas en el principio y en el control de la vida, que es la biopolítica, que finalmente es lo que establece las formas en las cuales el capitalismo se reproduce constantemente, y la necropolítica, que es la gestión del exterminio. Esta parte, que es lo que hace rato la doctora de la Universidad Iberoamericana, ¿sí?, de León, nos platicaba. El problema del exterminio, que básicamente es lo que hoy prevalece en una serie de políticas que son bastante visibles. Es solamente para plantearlas. Bueno, pues aquí está la necropolítica, como la gestión del exterminio, el terrorismo, el bioterrorismo son ejemplos de ello. El genocidio, los casos que tenemos desde Chenaló hasta Palestina y Siria, por ejemplo, son parte de esta necropolítica. Las pandemias controladas como el ébola, el Zika o el SIDA, que también son parte de las pandemias, bueno, de las formas de exterminio, y el exterminio sistemático, es decir, la desaparición forzada, que nuestro ejemplo más claro serían los 43 de Sinapa, pero también el asesinato de activistas medioambientales, la eliminación del otro, la eliminación del que no puede, del que critica. Y en esto hay una contradicción interesante. La contradicción básica es que el capitalismo sigue siendo hoy, pese al discurso de generar una sociedad indolora a partir de los placeres del mercado, de la genética del consumo, sigue siendo hoy una sociedad que produce dolor, que se funda en el dolor, que es precisamente el dolor y el exterminio, la dinámica de este capitalismo que no tiene límite, que ha firmado un pacto fáustico y que no encuentra límite. Y el problema ahí es que eso nos compete a nosotros, porque nosotros estamos en el límite de esa extinción. Gracias. Pues sí, una pregunta. ¿Te podrías sentar acá? Ok. No, de verdad que sí está bien. Carlos tiene deseos de presentarnos aquí. Entonces, bueno, pues ahora vamos a tener la presentación de Carlos Colillén Toledo, que él nos va a presentar una ponencia que es tipología corporal del carácter en torno a la lectura del cuerpo e identidad en el mexicano del siglo XIX. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que yo no pensaba que con una ponencia referente a Marx pudiera pensar que tenía relación con lo mío, pero sí tiene relación. Sí. Porque en efecto esta propuesta de trabajo, que es histórica, la realidad es que también tiene que ver con el, digamos, cuidado de la vida, con la marginación de la vida de los que no son privilegiados. Tiene que ver, digamos, con esas técnicas sofisticadas del poder que atraviesan lo más íntimo del sujeto. Tiene que ver con eso. Este es un ejercicio, es un ensayo, más bien histórico, pero que tiene que ver, digamos, con una especie como de intento de comprender lo que hoy está pasando. Y yo no dejo de creer
que esta sociedad posiblemente, es cierto lo que Malcolm Bull, en un libro que tiene, que se llama Los fines del Apocalipsis y los fines del mundo, decía que siempre cada 100 años siempre se recurre a la idea de que el momento está en crisis, el fin del tiempo está en crisis, ya está por llegar el fin del mundo, siempre está. Pero la realidad es que yo no dejo de creer que la crisis a la que nos enfrentamos hoy día muy probablemente no nos hayamos enfrentado en otros tiempos. Entonces, yo he tratado de pensar un poco más que digamos en estas lógicas del capital, que evidentemente están presentes, pero no voy a hacer énfasis en ello. He tratado de pensar cómo es que esas lógicas del capital han aterrizado a grado tal que no nos damos cuenta. Muy probablemente, aunque yo no soy Foucaultiano, haya sido Michel Foucault que me haya dado esa posibilidad de pensar en su genealogía del racismo, cuando él dice: si queremos comprender cómo la lógica del poder está en la vida ordinaria, no tenemos que venir de arriba hacia abajo, sino que tenemos que ir abajo para ir hacia arriba. Entonces eso a mí me obliga a pensar en el mundo de la vida cotidiana, en cómo se pensaba a los sujetos, a los hombres, a las mujeres. Y pues justo llegué a esto. Evidentemente este es un trabajo pues, que yo llevo ya aproximadamente como 18 años abonando y repensando, incorporando información y más información y volviendo a repensar y a veces dejándolo de lado porque me agoto y a veces volviéndolo a tomar con pasión, y estamos en ese juego de ir y venir. Lo que me parece que nos puede ayudar a comprender este asunto es quizá arrojarles la pregunta de si algún día se han pensado que este mundo está colmado de medidas. Quizá por ahí podría ser la mejor posibilidad para obligarlos, digamos, a que se impliquen en esta problemática o que se sientan implicados, porque todos estamos implicados. Evidentemente las medidas es una invención, o la medida es una invención humana. Para todo hay medida, y hay una medida para el pene, hay una medida para las vaginas, que si son estrechas, que si no, que si los penes grandes, pequeños, que si las cabezas anchas, que si los cuerpos altos, que si las mentes tienen un CI mayor, menor, todo está colmado de medida. No solamente tenemos pesos y medidas en el mercado, en realidad los cuerpos y las psiques están atravesados por medidas, y de eso se trata de pensar. Es ahí donde yo finco la idea de que la tecnología del poder se ha vuelto tan sofisticada que ni siquiera nos damos cuenta. Pero la realidad es que de pronto no imaginamos o vemos esas medidas en la calle y no somos conscientes que esas medidas están para nosotros, están dirigidas a nosotros. Les voy a hablar de dos casos: el caso de la fisionomía y el caso de la frenología. Como bien les pude haber hablado del caso de la grafología, del caso de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, bien les pude haber hablado de cualquier discurso que en realidad está hecho o está vuelto una medida. Y uno pensaría que eso de la fisionomía y la frenología, para quien más o menos indica, pues eso ya no existe hoy día. Hoy día tenemos otras cosas mejor hechas, más bien pensadas, más elaboradas, más científicas. Y la realidad es que no, la realidad es que todavía siguen estando presentes. Les presento este libro de El rostro y el alma, justamente de un autor llamado Francisco González, que hace solamente 5 años publicó el libro, justamente con toda la intención de presentar una especie de filosofía, teoría y metodología que nos permitiera leer los cuerpos, ¿no? La fisionomía, una invención de Lavater, un pastor evangélico, quien además tenía la idea de que justamente a través de leer el cuerpo se podía comprender a Dios, ¿no? Quizá una actitud extremadamente benévola, sana, honesta. El tiempo se fue volviendo uno de los recursos para marginar, para excluir, para criminalizar, para negar, para escamotear, para aniquilar al otro. Y entonces, bueno, justamente estos documentos son documentos recientes, quizá los ven porque los ven en blanco y negro, piensan que no es así, son recientes, todavía están hechos para que a alguien le pueda servir, para que alguien crea verdaderamente que el cuerpo puede ser leído, puede ser descifrado, diagnosticado, patologizado,
y a partir de eso pues, buscar sus propias curas, ¿no? Como si en realidad existiese esas cosas. Otro libro que es de actualidad, Manual Práctico, lo que somos y lo que podemos, también trae sus propias láminas, sus propios cráneos, trae sus propias medidas psicológicas y corporales. Las artes adivinatorias, conócete a ti mismo, conoce a los demás, la frenología. También son los 3 textos, digamos, más recientes que yo pude encontrar, que además les quise poner esas imágenes porque la imagen permite comprender o encarnar la medida, permite saber que es posible, permite legitimar justamente un discurso que nos hace creer que en realidad el cuerpo puede ser descifrado, puede ser comprendido y puede ser sanado. En ese afán, digamos, de presentarles esto que en realidad va a ser histórico, pero que quiero decirles que no tiene que ver con que estoy tratando de llegar a una especie, como diría Eric Hobsbawm, no se trata de encontrar o buscar reliquias del pasado, no, se trata de comprender cómo justamente hoy estamos atravesados por una serie de discursos que marginan, que castran, y que al mismo tiempo esos discursos tienen ya, pues, por lo menos más de 100 años, ¿no? El primer caso, la frenología. Esto que les voy a presentar es un libro información de un libro de 1833 de José Pacheco, en México, publicado en México, que además esas láminas son las primeras láminas de esa calidad con las que nos encontramos en el país. La calidad es muy buena para ese entonces. La frenología parte de un supuesto. El supuesto es que el cráneo tiene protuberancias y tiene depresiones, tiene bolas y tiene honduras. Y que a través de conocer esas protuberancias o esas depresiones es posible saber o conocer el carácter del sujeto. Con el carácter se nace, no se hace. Por lo menos esa es la utilización de la frenología. La frenología fue una cosa inventada por Francis Gall, un médico que además creía que era posible a través de ese diagnóstico lograr prevenir y lograr intervenir sobre el sujeto. Lo curioso es que casi siempre, pues los diagnósticos se dirigen a los códigos, ¿no? A los alcohólicos, a los excluidos, a los ociosos que estaban en las esquinas, a las mujeres paritoras todo el tiempo. Siempre eran esos, no eran los análisis, digamos, a los héroes, aunque cuando se hacían análisis a los héroes, pues se le hacía un análisis al héroe, no al perverso. Y entonces yo aquí les quise mostrar esto porque me parece interesantísimo. Muy poca gente digamos, como tratado de pensar cómo es que se estableció una sistemática respecto a una lectura corporal. Entonces, ¿qué dice la frenología? La frenología es que existe un órgano de la reproducción que tiene que ver con el instinto de la generación o la propagación, inclinación venérea, amor físico y energía generativa. Es lo que otros llaman como la energía de la natividad, que supone que la persona que nazca con estas protuberancias, que además aquí está, es el número 1, es esta la protuberancia, dicen que a través de que si la mujer nace con una protuberancia en esa zona, va a ser una mujer extremadamente amorosa, casi hasta los celos irreparables. Apresiva, pero apresiva en serio. Al contrario, si nace con una depresión en esa zona, va a ser una mujer extremadamente ligera, ¿no? Así de simple pueden ser los diagnósticos. Y entonces, lo interesante, eso yo lo he hablado en otro momento, lo interesante es que en ese periódico, en ese libro, al final viene de cada órgano la mímica o manifestación exterior de la acción de los órganos. Cuando este órgano obra con una cierta fuerza, la cabeza y el cuerpo están muy echados hacia atrás. Todo el sistema eréctil, las actitudes como los movimientos, anuncian una especie de delirio de que el individuo está atacado. Yo mandé a hacer unas ilustraciones que pudieran ser semejantes a lo que se dice aquí. Y esto es lo que nos da. De modo tal que si ustedes se dan cuenta, para la gente intelectual, digamos que aquí se estableció ya evidentemente el discurso del abuelo esclavo, quien sabe ya leer el cuerpo, y hay quien está ajeno totalmente a su cuerpo. Y entonces se establece una lectura interesante que tiene que ver con todo el cuerpo, el modo en que se va deformando o formando el cuerpo y las protuberancias craneales. Les traje solamente como 4 imágenes. Esta es otra, por ejemplo, el órgano de la afección y de la amistad, sentido de la simpatía, disposición a contraer ciertas manías, sensibilidad y nostalgia. Se dan cuenta que ya está determinado el carácter.
O sea, lo único que tenemos que hacer, porque además imagínense, en el siglo XIX existían desde los grabados, en donde de pronto estaban las mujeres y los hombres en círculo, y entonces el amo, pues generalmente les decía, ¿sientes la protuberancia aquí? Y entonces la mujer decía sí. Entonces eso significa que el cuerpo ya fue mirado, ya fue leído, ya fue descifrado. Y por lo tanto lo único que nos queda es diagnosticar. Entonces tú tienes una tendencia a la perversión. Entonces como ese es el órgano, ¿cómo? No, tú eres amor. Entonces, pero desde la motilidad. Entonces, puede parecerles curioso, esto lo he dicho también en otros espacios, no lo es. Estamos ante los orígenes, o digamos las prácticas ancestrales de la psicología. ¿Saben qué hacían las personas cuando querían casarse y tenían duda? Iban con un frenólogo, fisiógnomo, y lo que hacían era preguntar, ¿cree usted que somos compatibles el uno al otro? Y entonces el frenólogo tocaba los cráneos y decía si son compatibles pueden casarse, no son compatibles tienen que separarse. Si usted tiene exacerbado el instinto carnicero, crueldad, barbarie, inclinación sanguinaria, propensión al asesinato, instinto de la destrucción, incendiario, insensibilidad. Y aquí está, esta es la zona que se tiene que tocar atrás de la oreja. Y entonces dicen en la lectura corporal, la mímica de este órgano tiene mucha relación con la del precedente. Todo el cuerpo se halla en extrema tensión en relación con los sentimientos internos que experimenta el individuo. Todos los movimientos son bruscos y los ojos centellantes espían a la víctima. Pero además, digamos, hay toda una tensión en el cuerpo. ¿Se imaginan? ¿Quién diablos en un país como el que estábamos teniendo, estamos en un momento donde, digamos, no llega la modernidad, pero sí hay espacios que se van configurando, van llegando los autos? Yo me imagino, en el siglo XIX, un espacio donde de pronto pues hay uno que otro auto, no hay banqueta, la configuración es la misma, los sujetos tienen que estarse cuidando de si me puede atropellar, decir, ¿quién no va a estresarse? Entonces de pronto ahora resulta que los que se estresan son los que tienen instinto carnicero. Entonces si el frenólogo decía que tenía instinto carnicero, lo que se le recomendaba y lo que se pedía y lo que se evitaba es que se reprodujera. Si es carnicero, entonces lo que va a reproducir son carniceros. ¿Y saben a qué dio paso esto? Pues entre otras cosas a la eugenesia. Tenemos que hacer una unificación de la raza. En México no fue tan fuerte. Los buenos historiadores lo saben. En México no fue tan fuerte, no fue como en Alemania, no fue como en Estados Unidos, pero sí tuvo suficiente fuerza como para poder estar implicados los psicólogos, para poder ya estar implicados los psiquiatras en la década de los 30 del 20, y para poder tratar de armar un proyecto en donde se tratara de purificar la raza del mexicano. No me puedo detener. El asunto es que también pues, el órgano de la altivez, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues, son personas de pronto que están así o con un cigarro, y además una de las características es siempre están mirando arriba, altaneros, mirando siempre de arriba para abajo. Entonces hay toda una especie de sistemática que nos hace una evaluación de todo lo que hacemos, de cómo miramos, de cómo nos movemos, de cómo nos paramos y hasta de cómo nos sentamos. Y no solo eso, la frenología se vincula para la década de los 70, por lo menos aquí en México, un periódico llamado El Cranióscopo, que lo que buscó hacer fue vincular la fisionomía con la frenología, es decir, la lectura de los cuerpos y del cráneo con la lectura del rostro. Y entonces en los periódicos, fíjense qué interesante, porque ustedes pueden pensar que esto era, digamos, parte del grupo de los electos, ¿no? Justamente la tecnología se vuelve más sofisticada, o se hace sofisticada cuando aterriza al mundo de la ordinariedad y la gente se apropia de los discursos. Es ahí, digamos, ese gran poder que tienen las tecnologías. Porque aquí estas imágenes que yo les traigo no son de libros, son de periódicos. Están en la prensa. ¿Qué significa eso? Significa que se empieza a generar un conocimiento, se empieza a volver parte del circuito de lectura de los que saben leer. No estamos hablando de los médicos, no estamos hablando de los que saben leer, que son más o menos el 13% de la población mexicana para el último tercio del siglo XIX. Entonces significa que ese por ciento, el letrado, aprende a leer, aprende a diagnosticar
y aprende a decir con quién sí y con quién no, quién sí debe y quién no debe, con quién puedo y con quién no puedo estar. Es decir, este discurso que nació como una propuesta que puede ser, digamos, en términos de voy a poder encontrar a Dios en esta lectura, se volvió parte de un discurso discriminador y marginalizante. Las narices, ¿quién se va a imaginar pues, que las narices pueden ser leídas psíquicamente, ¿no? Que a partir de la lectura de la nariz yo puedo descifrar el carácter del sujeto? Pues solamente los que creen que es posible que el cuerpo se lea y los que están buscando mecanismos para excluir pues, a los mugrosos, porque eso pasó. Son una serie de artículos ahí de titulares que les puse: risa y carácter del hombre, para las damas, las pestañas y las cejas, los ojos, la mano, los pendientes. Se hacía lectura de los pendientes, o de los aretes. Se ponían los aretes y a partir del arete y del tipo de oreja se hacía una interpretación psicológica o del carácter de la mujer. Las narices políticas y literarias, ¿ya? Modo de hablar de los criminales, la mirada, la ecología histórica de las narices largas. Puede parecer broma, pero no lo es, porque la gente lo creía. Así como hoy creen en tantas cosas, o se creen tantas cosas. No es gratuito que muchos investigadores estén hablando ya de psicopolítica, o ya desde anteriormente pues de la antropopolítica, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo el cuerpo y cómo los psicólogos se volvieron instrumentos de interpretación y al mismo tiempo de exclusión. Yo decía hace tiempo, esta es la última diapositiva, aquí puse esta diapositiva que es verde tejada, justo porque lo que se hace también, les decía, son los análisis del héroe. Pero qué interesante esto, más allá del análisis del héroe, lo que me interesa, y por eso justo yo a esta historia le llamo como historia de las prácticas, porque aquí, cuando se hace una interpretación de este sujeto, lo que tenemos que tener claro es que ya hay alguien que supone que sabe leer el cuerpo. Es decir, la práctica ya se domesticó. Y cualquiera podía acceder a un conocimiento que le permitiera leer al otro, y eso lo llevaba simplemente al hecho de decir, voy a leer al otro para establecer algo que los pedagogos llaman una predicción autoconfirmable, es decir, ese me parece que es perverso, voy a leer su cuerpo me arroja el dato de que es perverso y entonces tiene que ser distanciado de mí. O sea, esa es la importancia de estos discursos. Si nosotros pensamos en este tiempo, en el momento actual, nos vamos a encontrar cómo se han esparcido las terapéuticas corporales y las terapéuticas psíquicas. Bien nos podemos encontrar consultorios que hacen lectura de tarot con psicoanálisis, bien nos podemos encontrar grupos de AA que quieren curar depresión, bien nos podemos encontrar grupos naturistas tratando la soledad, bien nos podemos encontrar templos tratando las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver o con el cuerpo o con la psique, pero lo que no tenemos que olvidar, y eso me parece fundamental, no olvidar, es que si nosotros no tenemos conciencia de cómo es que se nos ha objetivado, cómo se están estableciendo estrategias de poder que nos atraviesan hasta al grado de que no nos damos cuenta, vamos a seguir creyendo que todo lo hacemos bajo el exilio. Pues gracias. Bien, pues vamos a concluir esta mesa con la presentación de Beda López Valls, que ella es de esta facultad que nos está construyendo en esta ocasión, de la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán, y nos va a presentar una ponencia que se llama Concepto de Cuerpo, de ilustración al movimiento feminista de la primera ola. Como tú quieras, ¿quieres un micrófono? Ya sé que se escucha bien así. Pues, si proyectas fuerte, ¿quieres?
muchas gracias por asistir a esta mesa. Como ya se ha mencionado, hay distintas formas de acercarse a la corporalidad. La que yo voy a utilizar es historia conceptual. La historia conceptual se encarga de analizar la relación entre los conceptos y cómo crean o modifican la realidad. Esto puede ser en ambos sentidos, también cómo la realidad crea o modifica conceptos, o puede ser un proceso que se dé al mismo tiempo. Yo voy a analizar el concepto de cuerpo en un periodo un poco amplio, es de la ilustración al movimiento feminista de la primera ola. Sin embargo, me voy a basar principalmente en el cambio que se dio de Kant a Locke. Bueno, primero unas nociones básicas de lo que es el concepto y el lenguaje. El concepto es entendido como un puente que lleva del plano de inmanencia a lo abstracto. El plano de inmanencia se puede entender, digamos, de forma muy como si fuera la realidad, es decir, lo que existe, lo real. Y lo abstracto puede ser el mundo de las ideas, es decir, un libro. Eso quiere decir no necesariamente los conceptos que existen en un libro pueden ser la realidad, es decir, si vamos a un libro y definimos qué es la democracia, pues vemos que no necesariamente la democracia como está escrita es lo que conocemos en la realidad. Entonces está esa diferenciación y es por eso que se debe analizar cuando un concepto pasa por un cambio. Bueno, esta discontinuidad que voy a analizar se basa en la premisa en que el yo o la persona no son idénticos al cuerpo, por lo que de ahí se desprende el control, la libertad de acción y decisión sobre el mismo. El primer autor es Kant. Esto lo saqué de su libro Lectures on Ethics. Esta obra fue publicada originalmente en 1920. Entre otras cosas, él habla sobre la ética, sobre la vida y naturaleza humana. Bueno, voy a citarlo para que no se queden con una interpretación de mí. Kant dice: uno no es propiedad de sí mismo. Esto supondría una contradicción, pues solo en cuanto persona es un sujeto susceptible de poseedores. De ser una propiedad de sí mismo sería entonces una cosa. Al ser una persona, no es una cosa sobre la que se pueda tener propiedad alguna. No es posible ser al mismo tiempo cosa y persona, propiedad y propietario. Bueno, entonces aquí lo que Kant nos dice es que hay una dicotomía entre cosa y sujeto. O eres una cosa o eres un sujeto. Es decir, si tú dices que eres propietario de ti mismo, tú mismo te estás cosificando. Y al cosificarte, estás dando como la situación ideal para que tengas un poseedor. Bueno, esto se contrapone al discurso de Locke. Él lo abarca en su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, publicado originalmente en 1689, y también lo voy a citar. Cada hombre es dueño de su propia persona. Nadie, salvo él mismo, tiene derecho a ella. El trabajo de su cuerpo, las obras de sus manos, podríamos decir, son auténticamente suyas. Entonces, todo aquello que él saque del estado en que la naturaleza lo ha producido y dejado, y lo mezcle con su trabajo, lo une a algo que le pertenece, y por lo tanto lo convierte en su propiedad. Bueno, aquí lo que Locke dice es, el hecho de que tú seas propietario de ti mismo no anula al sujeto, o sea, no existe esa dicotomía. Puede ser ambas cosas, eres propietario y, digamos, la propiedad también. Y bueno, aquí hay un cambio muy grande, no solo la propiedad es inherente al cuerpo, sino que lo extiende un poco más. Menciona ya lo que se podría traducir al derecho al trabajo, es decir, todo lo que tú hagas con tu propiedad, digamos, en tus manos al sembrar, eso va a hacer que esa propiedad se transmita, es decir, entonces lo que tú produces con tus manos, que es tu propiedad, por ende también es tuyo, es decir, esa propiedad se transmite. Bueno, otro autor que retoma esto y lo extiende un poco es Jean-Luc Nancy. Su tesis principal es la propiedad como característica del cuerpo tiene muchas vertientes, es decir, ya pasó el cuerpo de ser algo, una dicotomía cosa-sujeto, a ser una propiedad inherente al cuerpo, y Jean-Luc Nancy lo desarrolla un poco más. Ella inicia con la tesis, eso es mi cuerpo, el mí indica una propiedad. Sin embargo, esta propiedad pues implica muchas cosas, es decir, retoma lo que Locke dice sobre el derecho al trabajo, que la propiedad se transmite,
y lo extiende un poco más. Dice, entonces también tengo derecho de conquista. El derecho de conquista se entiende como el cuidado y cultivo del cuerpo. Es decir, también tienes derecho a decidir sobre cómo lo vas a cuidar. Esto podría traducirse en cómo lo vas a alimentar, cómo lo vas a vestir y qué quieres hacer con él. Este es un cambio muy importante porque el derecho natural y el derecho al trabajo están insertos en un ámbito público. Sin embargo, el derecho de conquista ya es un ámbito privado, lo cual eran temas que pues casi no se tocaban. Eso también posteriormente va a ser muy importante en términos de la revolución sexual, porque ya te están dando pie a que ese derecho no solo va a lo público, sino también a lo privado. Bueno, estos conceptos pues fueron, digamos, creados en el plano de reflexión, que es el mundo de las ideas, y como mencionaba, no necesariamente lo que se crea en el plano de reflexión es igual al plano de inmanencia, y yo voy a referirme a esa diferenciación. En el plano de inmanencia esto se traduciría a derechos humanos y derechos laborales. Sin embargo, bueno, como vimos en la conceptualización de Kant y de Locke, solo habla de un tipo de cuerpos. Sin embargo, en el plano de inmanencia vemos que todos esos derechos que abarca la ciudadanía eran pues exclusivos de los varones. Es aquí, en este contexto de liberalismo, que surge el feminismo de la primera ola. Bueno, las feministas retoman a Locke y su postulado en el derecho natural sobre el cuerpo, y dicen, bueno, entonces, si no hay una distinción entre cuerpos, nosotras al nacer ya tenemos la primera propiedad privada, que es nuestro cuerpo. Entonces las feministas toman ese postulado para exigir la ciudadanía, también el derecho al trabajo y por ende a la propiedad privada. Bueno, no solo en Kant y Locke, sino también en todo este contexto de ilustración, al crear la democracia no hay una diferencia de sexo ni de género, es decir, se considera las jerarquías ahora van a ser fundadas en el mérito personal. Sin embargo, al ser exclusivos de los varones, pues las mujeres dicen que hay una contradicción ahí, que al no ser algo que ha sido conceptualizado, pues no tiene sentido que no se les deje ser ciudadanas si en los postulados solo se remiten al cuerpo para la propiedad, para todos esos derechos. Entonces, bueno, aquí es otro ejemplo de cómo los conceptos pueden llevar a una transformación política, porque ellos utilizan estos postulados para exigir la ciudadanía. También porque estos derechos que fueron traducidos como libertad, igualdad y fraternidad en la Revolución Francesa, pues daban a entender que estos derechos eran universales. Sin embargo, al no ser aplicado a las mujeres, pues denunció que había tipos de cuerpos, es decir, algo que no se había conceptualizado, pero al excluir a las mujeres, la pregunta era ¿por qué? Y bueno, esto se traducía en la diferenciación de cuerpos y lo que más adelante se conocería como género. Y bueno, esto también es un debate sobre lo que se considera genéricamente humano. También en esos periodos podemos remitirnos al humanismo, y muchas personas incluso hoy en día es como de no, ni machismo ni feminismo, humanismo. Sin embargo, todo esto que se cree en este contexto, a pesar de que en los textos al la conceptualización no se explica tal cual, en la realidad sí había esa disparidad, es decir, esa diferencia entre lo que se decía y lo que se aplicaba. Entonces es por eso que creo importante hacer este análisis de cómo la realidad es transformada a través de los conceptos y cómo los conceptos pueden ser un motor de cambio político. Y bueno, como lo mencionaba, puede funcionar en ambas direcciones. En este caso fue primero lo que se creó en el plano de reflexión y cómo las feministas tomaron estos conceptos para utilizarlos en su lucha.
Y también denunciar un poco lo del género humano, que muchas veces se considera que es universal, que aplica a ambos, y ellos lo toman para decir no, en la realidad solo aplica a los varones, entonces no hay que decir cuerpo humano cuando en realidad se están refiriendo al cuerpo de los varones. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muy bien, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas. Tenemos tres como visiones que tienen como sus puntos de encuentro. Como dice, no encuentro, no me imaginé que tuviera contacto con Bach, pero realmente estás analizando el siglo XIX. Entonces, algún contacto tendría que tener. Claro. Y no voy a hacer la primera pregunta. ¿Alguien quiere? Es para Carlos. A mí me da curiosidad, ¿cómo relacionas todo tu estudio del siglo XIX? ¿Cómo podría adaptarlo o interpretarlo en lo que es el cuerpo contemporáneo? ¿Cómo se maneja ahora y cómo se utiliza para las relaciones y demás? Híjole, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, por un lado sí creo, o hasta donde he podido mostrar. A ver, voy a repetir. Primero, hoy, lo psíquico está en todo, lo psicológico está en todo. Si usted quiere comer un helado, va a encontrar un letrero donde va a decir que para estar bien físicamente y psicológicamente póngase el helado, ¿no? Si usted quiere comprarse una ropa donde un pantalón de mezclilla, seguramente en algún momento va a encontrar un nuevo que le va a decir véase con las mejores mujeres, ¿no? Siéntase bien, eleve su autoestima. Lo psicológico está en todo. Y en ese sentido, lo corporal va pegado, ¿eh? No estoy, digamos, pensando o en lo psicológico o en lo corporal. En realidad es una tecnología tan fuerte, tan tremenda que se ha vuelto, que me atrevo a pensar que es de los mecanismos más útiles que hoy día tenemos de control, lo psicológico y lo corporal. Casi estoy tentado a decir que lo corporal y lo psicológico han sido, que están en la cámara, pero han sido los conceptos más prostituidos del siglo XX y XXI. No tenía duda de eso. En el caso, digamos, de lo psicológico, lo que yo sostengo es que ya al inicio de los estudios del siglo XIX nacen estallados, es decir, se empieza a haber una serie de interpretaciones tan variadas que los efectos se ven hasta el siglo XXI. Hoy día usted se encuentra más de 300 modelos sobre lo psicológico que hay. Y ya no hablemos de los modelos corporales, masajes de lo que quiera, lectura de ojos, lectura de oído, lectura de piel, lectura de manos, digitopuntura, acupuntura, herbolaria, temazcales, de posición de manos. Usted se encuentra de todo absolutamente. ¿Quiero poner en duda la veracidad de eso? No. Lo que quiero pensar es cómo es que esa cosa que es nuestra, dicen los estudiosos, les gusta decir hoy día, eso que somos nosotros, porque si no, que eso que es nuestro van a decir que hay propiedad y no les gustará mucho que hablemos así. Eso que somos nosotros, ¿no se han dado cuenta que también son objetos de poder? Si usted se acerca al psicólogo, le va a sacar una oferta, ya lo había hecho de modo Lipovetsky, va a sacar una oferta para ver cómo quiere ser evaluada, ¿no? Todo establece medidas. El psicoanálisis establece sus propias medidas. Los psiquiatras ortodoxos, ericksonianos,
todos establecen sus propias medidas y todos apuestan a un principio de verdad y todos obedecen en general. Ahí con mis reservas yo conozco a una colega que sí puede ser que además verdaderamente puedo meter las manos por ella al fuego, pero no así por otros psicoanalistas, porque diría también que están sujetos a la lógica del poder y se juegan desde la lógica digital. Me preocupa, digamos, esas formas de vivir un soy vida. Pienso, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque además me dedico a sacar fotos de todos esos anuncios que tengo. Yo creo que ya una buena fototeca de todos esos letreros. En el suburbano, que es un transporte de la Ciudad de México, tiene generalmente la moda de tener pasillos largos, ¿no? Que son como pequeños súper, ¿no? Bueno, pues de este lado usted va caminando y encuentra un consultorio raro, psicológico, tiene su psique. Se alcanza a ver de fondo, ¿no? las piernas del psicólogo, sillas ahí como más o menos acomodadas, improvisadas, etc. Ofreciendo su terapia. 10 pasos adelante, 10 pasos, del lado derecho, se encuentra de esas iglesias improvisadas. Ya nada más tiene sus bancas para meterte, sentarte a rezar. Y al ladito tiene sus letreros. Se da terapia de pareja. Talleres para la soledad. Talleres para celos. En iglesia. Y uno va caminando y se encuentra tanto de eso. Por lo menos en la Ciudad de México, yo en provincia he buscado y no encuentro nada. Creo que eso está pasando en la Ciudad de México. Si usted se va a las prácticas religiosas, encuentra una mezcla tan interesante que de pronto hablan de chakras entre la mexicanidad, de pronto hablan de cristianismo adentro de la mexicanidad y los cristianos van a hacer temazcales y de cosas. Hay tan implicado lo psicológico y lo corporal que todos están apostando ahí, que además la metodología y la mercadotecnia están de fondo a eso. O sea, las transnacionales están de fondo a todo eso. Ahí yo justo ayer o antier hablaba de un libro que se llamaba Ego, las trampas del capitalismo, las trampas del juego capitalista. El autor hace todo un análisis de cómo es que la subjetividad es el punto de llegada de las transnacionales. Es el punto de llegada. Y pueden buscar los textos de psicopolítica, o pueden buscar incluso los textos de Bauman. Goran Terborn tiene un texto que además es el título de su libro es revelador: La desigualdad mata. Y ahí lo que Goran justamente sostiene es cómo es que la desigualdad tiene un impacto fundamental en la vida psicológica y corporal del sujeto. Primero, se muere más rápido. Unas personas pobres o que no acceden a los buenos servicios de calidad, se mueren más rápido. ¿Y saben cuáles son uno de los elementos de mortalidad más presentes en la gente? El estrés. Por eso Goran dice la desigualdad mata. Claro, no es metafórico, está sucediendo. Por eso las transnacionales apuestan justamente a que el cuerpo y la psique sean el objeto de consumo, el objeto de control y el lugar donde el poder tiene que radicar. Ahí es donde yo veo, me parece que hoy día los discursos, desde el momento en que los discursos se han institucionalizado, tienen que jugar ese juego. El juego del dinero, el juego del control, el juego justamente del amo y del esclavo. Ahí está, no está, digamos, tan evidente la fenología, aunque sigue produciéndose literatura, pero están los discursos más sofisticados y legitimados. No es como el cigarro. El cigarro es una droga pero legitimada, la psicología es otra droga pero legitimada, la psiquiatría es otra droga pero legitimada. Hay un libro que se llama la epidemia del siglo XXI y el autor hace un rastreo de todos los medicamentos psicológicos que hay y que la farmacéutica va inventando. O sea, es una cosa bien interesante. La farmacéutica se inventa enfermedades que ella misma cura. Ahí es donde yo digamos, hay como un modelo interesantísimo sobre el cuerpo, pero también dirigido a la subjetividad. Por eso decía, creo que encuentro un punto en común, porque efectivamente la lógica del capital está presente en nuestras decisiones y tenemos que hacer conciencia de ello. Yo creo que es porque, o sea, yo todo lo que mencionas siento que todo este rollo de que el naturismo, que la psicología, que bueno, todo lo que quieras decir, pues es ancestral, pero creo que ahorita es porque vivimos en una sociedad donde es toda una necesidad de consumo
aquí nos han creado este sentir de la necesidad de pertenecer, Sí, sí, sí. porque si no Sí. perteneces a un grupo, a un clan, a una tribu, no sigues, ¿no? O no te pierdes, ¿no? La necesidad de pertenecer y la necesidad de ser feliz. Por eso Freud, espero que no me dejen mentir, odiaba trabajar con los norteamericanos. Porque Freud decía que ellos tenían tanta obsesión por la felicidad que le parecía que era terrible, porque él no creía en eso, no pensaba en eso. Porque lo asocian con cosas materiales, ¿no? Sí. Felicidad, igual, que tú también lo mencionabas, Álvaro, ¿no? O sea, todo está relacionado con consumo, ¿no? Y no solo eso, Todo ¿no? material. Es como pensar idílicamente la vida, ¿no? No puedo sufrir porque la vida vengo a ser feliz, porque la vida vengo a realizarme y a ser pleno. Y tan pleno vengo a ser que si mi pareja choca conmigo la tengo que dejar porque yo tengo que ser feliz, porque no tenemos por qué sufrir. Y si mi papá no me quiere, yo me tengo que distanciar porque tengo que ser feliz, no puedo sufrir. Entonces, la lógica de la felicidad y el bienestar está tan arraigado que justamente por eso las técnicas psicológicas y corporales tienen tanto éxito. Porque Si son no los tienes recursos el celular, si no inmediatos. tienes el celular, no eres feliz. No eres Y feliz. entonces, ¿cuál es el cuerpo? Si no estás en la red, no eres feliz. O sea, la lógica de la felicidad está ahí, pero Pues me parece muy interesante porque aquí hay alrededor de 300 años de historia de reflexión, 17, 18, 19. qué sabiduría hay aquí. Entonces, dentro de lo que menciona Álvaro de Max Weber, bueno, Max Weber, como lo sabes, es uno de los filósofos de la sospecha. Pero dentro de toda esa estructura del capitalismo que casi se nos impone, ¿cómo ubicas específicamente a la mujer, ¿no? Como alguien afectivo, amoroso, deseante, que va a reivindicar los valores que decía Kant, ¿no? O sea, Kant habla en general. En ese entonces no especificaban hombre-mujer, hablaban del ser en general. Y la mujer estuvo bastante relegada hasta que años después, bueno, vienen las feministas, incluso había las feministas de la igualdad y la diferencia, ¿no? Según lo que Estados Unidos. Pero bueno, concretamente, Álvaro, dentro de todo este discurso de Marx y Weber, si tienes como alguna adaptación específica de la mujer en estos discursos. Por supuesto. Hay una simbólica construida alrededor de la mujer y finalmente es un discurso que proviene de la lógica del mercado. Lo que dice Reilus en este texto del amor romántico es precisamente cómo se va subjetivando la cuestión de este amor romántico, de esta posibilidad de establecer vínculos de consumo a partir precisamente del acceso al mercado. Pero eso implica, por supuesto, la construcción del imaginario en torno pues, al príncipe azul, al amor verdadero, a la cuestión de la conformación de una estructura familiar fundada básicamente en los principios de responsabilidad y correspondencia, y que de algún modo están vinculados también con los estereotipos tanto del cuerpo como del ocio. Entonces todo esto, por supuesto, que construye una imagen de lo que es la mujer, ¿sí? Por supuesto, es una imagen que finalmente está construida para corresponder a las dinámicas del consumo. Eso es lo que dice Reilus. En el texto que publico tengo un pequeño apartadito donde habla acerca de los procesos de resistencia. Es decir, la mujer resiste a esta imagen construida colectiva y culturalmente, y precisamente resiste porque entre lo que es la producción de la imagen y lo que es la realidad del trato del sistema de la mujer hay una gran diferencia.
y lo vemos en el caso mexicano, toda la cuestión de los feminicidios, la desaparición forzada de las mujeres, su incorporación a los mercados de la sexualidad, del mercado negro del sexo, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado te construyen la dinámica de lo que es la forma de ser de la mujer dentro de la estructura del mercado, pero por otro lado te construyen el sistema que hace que la mujer desaparezca y que sea exterminada. O sea, lo que está sucediendo en Ecatepec es un exterminio sistemático, y eso es lo que realmente debería aterrorizar, y no la aparición de un sujeto que es asesino serial y que no se arrepiente, y ahora ya los medios lo empiezan a justificar. Es que fue violado, y entonces como fue violado se justifica su acción. O sea, es una cuestión terrible, pero precisamente la mujer se reconstruye constantemente también frente a esta dinámica de poder, y no necesariamente responde a la lógica del poder, pero se construye. ¿Y cómo se construye? Precisamente buscando, me encantó lo que sucedió este año en el movimiento feminista, el movimiento del 8 de marzo, la llamada la sororidad, ¿sí? Que es el acompañamiento hermano, ¿sí? Es el cuidar, ya no el cuidado de sí, sino el cuidado del otro y de la otra, ¿sí? Y esto precisamente ya nos habla de otra visión del cuerpo, ¿sí? Pero una visión que surge a partir de las imágenes desgarradoras de los feminicidios, ¿sí? Entonces, por supuesto que estamos siempre en la tensión de choque entre lo que el capitalismo quiere que veamos como mujer y lo que realmente hace de la mujer como objeto refaccionario en el mercado de las sexualidades, ¿sí? O en el mercado de los órganos. Entonces, por supuesto que esto tenemos que seguirlo reflexionando, pero nos coloca en una dinámica necropolítica. La resistencia de las mujeres hoy parte no de la conciencia directa, sino como una respuesta a la violentación, y además terrorífica, ¿no? Nadie puede imaginar que el Señor esté diciendo que las hacía pedacitos y que metía sus huesos. Y la pregunta es, en la lógica de la oferta y la demanda, ¿quién demanda huesos? Es decir, ¿quién está detrás de todo este proceso? Que no le importa ya la pregunta ética, sino solamente la frenética del mercado. Hoy en la mañana discutíamos con un compañero y la pregunta es que tenemos que hacer una pregunta ética, porque una pregunta ética es una pregunta política. O sea, no podemos separar las dos cosas. El que hace la pregunta ética está haciendo una pregunta política. Y en este caso, en el caso de la construcción de la corporalidad de las mujeres, que tienen que hoy acompañarse, buscar la compañía, buscar la sororidad, es porque el ambiente las está destruyendo, las está exterminando. Debería de ser de otro modo el diálogo, ¿no? Debería de ser de otro modo la construcción de la es que no me gusta cuando decimos la construcción de la mujer, porque realmente uno dice, no, espera, porque tiene que serlo, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión también ética y política que hay que realizarse. Pero bueno, finalmente sí existe, bueno, por lo menos en las reflexiones en torno al problema del capitalismo y en el término de lo que es la construcción del cuerpo mercancía y de la subjetividad de ese cuerpo mercancía, pues una relación de cómo se está construyendo el cuerpo femenino en este capitalismo que trafica con todo. Sexualidades, órganos, modelos necrofílicos. O sea, es terrible, pero aquí está. Hola, Carlos. Yo encuentro muy confuso los tratamientos que haces de psicopolítica y también el estudio que haces sobre el carácter. Primero, el carácter de la protección. En primera, bueno, la parte que haces un estudio sobre el carácter mexicano,
pero haces todo, bueno, al menos muestras que es todo desde un punto de vista eurocéntrico. No entiendo la parte dónde o cómo basas un estudio todo legitimado, o al menos en lo que expones, desde autores europeos, no o americanos. Y también de ahorita comentaste, o pusiste en el mismo nivel la herbolaria, la acupuntura, con la psicología y la psiquiatría. A mí me parece al menos que la herbolaria y la acupuntura son disciplinas o son saberes milenarios que no apuntan o que no tienen nada que ver absolutamente con la psicología o con estas mediciones con las que empezaste. Y en cuanto a la psicopolítica, también mencionaste algo sobre el esclavo y el amo, que me parece que también eso ya quedó muy atrás, que es este concepto de Hegel. Y justamente creo que todo eso ha quedado atrás por la misma psicopolítica. O sea, ahora estamos más metidos en un tema de emprendedurismo y donde ya lo otro o la otra persona ya no es un enemigo, el que es enemigo soy yo mismo, el igual es el enemigo. El igual. Y de ahí es justamente el problema que está pasando ahora mismo, que es que ya la depresión y la ansiedad están empezando a entrar como enfermedades ya muy fuertes ahorita en el siglo XXI. Bueno, mira, primero sobre el asunto del eurocentrismo. Esas imágenes son del siglo XIX. No hay nadie, ningún mexicano que produzca esas cosas. Todos los autores que se leen son o franceses o son estadounidenses. Entonces, efectivamente, las interpretaciones que los que saben hacen del mexicano son interpretaciones que surgen en Europa y en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no es mi análisis eurocentrista. En realidad es lo que la gente en México está leyendo y a partir de eso que lees se está interpretando. ¿Sí? No se te olvide que lo que se lee en México tiene que ver primero con el referente francés y con el referente gabacho. Por eso tú, si te vas a buscar libros del siglo XIX, muchos de ellos, la gran mayoría están en inglés y están en francés. La gente no necesitaba traducirlos porque sabía hacer esas lecturas. Y con esas lecturas, por ejemplo, pienso en el caso de José Pacheco, donde saqué los cráneos. José Pacheco fue un abogado norteamericano que se fue a estudiar a Francia. Anduvo en Europa estudiando la frenología. ¿Y sabes qué es lo primero que hizo aquí? Llegó aquí y a las primeras cárceles, asistió a las cárceles y lo primero que hizo fue decirle a los encargados de las cárceles, seleccionan a 30 personas, no me digas cuál es su crimen, no me digas por qué están aquí, yo diagnosticaré y te diré por qué están aquí. Y en su libro, Síntesis Frenología del Sistema Legal, tú lo puedes consultar, lo que dice es, y tuve un éxito en un poco menos del 90%. O sea, el análisis eurocentrista no lo hago yo. Yo más bien estoy pensando en lo que se hacía en aquel entonces. Dos, sí, fíjate que sí comparo, ahora que lo dices, la herbolaria y la acupuntura. ¿Sabes tú por qué la acupuntura entra en la medicina? En la década antes de los 60, la acupuntura no podía ser parte de la medicina. Los médicos, por lo menos los bien reconocidos, no creían en que la acupuntura pudiera ser un sistema médico que pudiera curar gente. ¿Sabes qué pasó? Que se dieron cuenta que los acupuntores se estaban llevando a los clientes y entonces reconocieron y entendieron que debían incorporar a la acupuntura como un sistema médico válido. Desde ese momento, la acupuntura deja de ser solamente una práctica ancestral, es cierto. ¿Es ancestral? Claro. ¿La herbolaria es ancestral? Claro. La ayahuasca es ancestral, decía un médico, Carlos Viesca. La ayahuasca se produce más que la Coca-Cola. Tiene ancestral. La ayahuasca, el peyote, el temazcal, la herbolaria, juegan la lógica del poder. Lo tienes que tener claro. Si tú quisieras ir a consumir ayahuasca, si tú verdaderamente quisieras consumir una experiencia milenaria, vete al Perú. Y te vas a dar cuenta que lo que hacen los verdaderos chamanes no son experiencias colectivas. O sea, hay prácticas muy concretas. ¿Quieres practicar la ayahuasca? ¿Quieres vivir la ayahuasca? Primero tienes que tener un padecimiento. No se trata de experienciar nada psicodélico. Tienes que tener un padecimiento y para que tú puedas experienciar primero la ayahuasca,
tienes que pasar por una disciplina de ayuno, de no mental y tales cosas. Y la práctica, la experiencia, es privada. Pero si tú te metes hoy a la red, tú lo sabes porque tú estás en la red, ¿no? Si te metes a la red, vas a encontrar ceremonia tal día de ayahuasca, no más de 30 personas. Ceremonia tal, no más de... Los chamanes son fast food, ya se volvieron fast food. Entonces, tendríamos que tener claro, por lo menos, y yo lo tengo claro, además yo soy un practicante, estoy metido en el círculo de mexicanidad, sé de lo que hago. Tenemos que tener, por un lado, claridad que efectivamente hay una práctica ancestral, pero no podemos olvidar que esa práctica ancestral también tiene su lado constituido. Y justamente es a lo que me refiero. Por eso tú te puedes encontrar hoy en las llamas naturistas, Damiana valeriana para la depresión. ¿Qué tiene de ancestral eso? Está pulverizada. Si tú quisieras consumir verdaderamente la planta, vas, la compras a un mercado, no la destrozas, la dejas reposando y haces una práctica verdadera. Pero no, hoy te compras tu sobrecito de valeriana para el estrés, o de valeriana para la depresión, o te compras tu tecito, o te haces tus enjuagues de limón para que no tengas dolores de cabeza por el estrés. O sea, hay una lógica de capital que no podemos obviar. No hay nada, me atrevería a decir yo, a menos que alguien diga algo que no esté atravesado por la lógica de capital. No hay nada, absolutamente. Por otro lado, la tercera cosa, no sé si te entendí bien. Yo no puedo tener no puedo dejar de pensar en el otro como un referente que esclaviza a uno. Tampoco puedo dejar, ni siquiera puedo creer en la idea de que las teorías o las ideas son rebasadas. Eso me parece abusivo, porque es como si dijéramos que Foucault ya está rebasado. Es como si dijéramos que Marx está rebasado. ¿Para qué hablar de Marx si ya está rebasado? Estamos en la época del capitalismo salvaje, algunos llaman como el poscapitalismo. ¿Para qué hablar de Marx? Se hace por una cosa, porque justamente cada generación va teniendo necesidades y las necesidades te obligan a interrogantes que solamente pueden ser respondidas por otros autores dependiendo de lo que tú les quieras preguntar. Los autores nunca pasan, ni las ideas pasan de moda, ni son superadas. Están sujetos simplemente a actos hermenéuticos interpretativos que suponen estar sujetos a cada tiempo de cada espacio generacional. Yo no pienso, no sé exactamente, y te lo confieso así, cómo uno podría enfermarse, cómo uno, entendí que dijiste el igual, podría enfermar, uno así mismo podría enfermarse, ¿sería esa la idea? Yo no puedo pensar en eso, no creo en esa idea. No puedo dejar de pensar que hay una estructuración que me atraviesa y que esa estructuración no es mía. No sé si tú tendrías otro referente que me pudiera por lo menos dar para que yo diga, sí, pero de otro modo dirían, me puedo enfermar, me puedo curar yo solo. El referente más inmediato es la cultura del emprendedurismo. O sea, es esa idea de que uno no lucha ya contra los otros, lucha contra sí mismo para poder avanzar en la sociedad. En este caso es como lo expresa Byung-Chul Han, es una sociedad ya del cansancio. Es una sociedad cansada porque ya uno pelea contra sí mismo, ya no necesito ya a nadie más. Pero eso no significa que el otro no exista ni te atraviese. El otro te sigue atravesando desde que naciste. No puede no atravesarte el otro. La ansiedad no solamente no surge en ti por ti, la ansiedad te la atraviesa el otro. La angustia te la atraviesa el otro. No sé por qué tendríamos que... Es como si de pronto me dijeras que ahora somos solamente individuos y que el individuo, en términos de un autismo, desde una lógica autista, se enferma solo y se cura solo. O sea, no veo por qué eso tendría que suponer que parcialmente puede ser así. No veo por qué eso tendría que negar la posibilidad, más bien la idea de que el otro también te atraviesa y te enferma y quizás te procure, yo no sé, pero de inicio lo que digo es que el otro te atraviesa. Y el otro puede ser el otro imaginario, que puede ser desde tu padre hasta puede ser cualquier tipo de ley presente, pero la ley está. No sé cómo esta tesis supondría que la ley surge de ti, te enferma y tú mismo puedes curarte. Para Carlos y para Álvaro, ante esas lógicas del capital y ese punto cáustico, ¿qué propuestas y alternativas de resistencia ven ustedes que se puedan desarrollar?
Una de las preocupaciones que me surgieron cuando empecé a trabajar el problema de la corporeidad era precisamente el planteamiento Foucaultiano, que plantea precisamente que el poder atraviesa los cuerpos, los tatúos, la disciplina, y finalmente en esas escrituras del cuerpo que hay que visibilizar, porque en efecto no son perceptibles a primera vista. Es decir, tengo tanta cotidianidad con mi cuerpo que no me doy cuenta cuando mi cuerpo está siendo limitado para la libertad, por ejemplo. Convivo tanto con mi cuerpo que no reconozco las líneas que atraviesan, las líneas de poder que me atraviesan. ¿Sí? De tal modo que cuando voy y como mi platillo favorito, no entiendo que detrás hay todo un sistema global de transnacionales que controlan la dieta mundial. Y no me doy cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es visibilizar todas esas redes del poder que atraviesan el cuerpo. Y dentro de esa dinámica, por supuesto que la gran pregunta, porque finalmente Foucault también la deja ahí planteada, y también Weber lo hace en su momento, es la cuestión de la posibilidad de la resistencia. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver si en efecto hay posibilidades de resistir desde el cuerpo a esas escrituras del poder en el cuerpo. Y precisamente mi trabajo de tesis doctoral fue hacer ese análisis de los movimientos de resistencia desde la corporalidad. Y sí se puede detectar formas, por ejemplo, frente a toda la vorágine del fast food, de los sistemas y mecanismos de alimentación veloz. Existe en Francia, en Italia, surgió un movimiento que se le llama el slow food, que es decir, hay que recuperar el tiempo para la alimentación, hay que recuperar la charla, hay que recuperar la sobremesa, hay que recuperar la preocupación por lo que estoy comiendo, y eso implica un análisis de la trazabilidad de los alimentos. De tal modo entonces que eso ya es en sí, desde la lógica del cuidado de sí mismo, una forma de resistir. ¿Sí? Si pensamos en términos de estas resistencias, quizá tengamos que revisar el caso de José Bové, que fue y apedreó un McDonald's para protestar precisamente por la dinámica del control de la dieta y de el control transnacional, porque, y eso hay que decirlo, detrás de todo esto hay actores muy específicos que están implementando estas lógicas del poder, y son las transnacionales. Bonanno, un analista brasileño, creo que es brasileño, decía que si podemos definir al neoliberalismo, tenemos que definirlo como el régimen de las transnacionales, porque ellas son las que de algún modo, a partir del control de todos los sistemas, tanto de producción, tanto de distribución como de consumo y de representación para producir precisamente la necesidad, ellas son las que finalmente generan las formas de poder contemporáneo. Si no lo vemos, entonces podemos tomar tranquilamente una Coca-Cola y no saber que detrás de la Coca-Cola hay todo un proceso que va desde la expoliación del agua de los países latinoamericanos para la producción de la Coca-Cola, que a ellos les genera millones de dólares de ganancia y que pagan concesiones a muy bajo costo. Te pongo un ejemplo. En Chiapas, que es donde ha habido más conflictos con la Coca-Cola, Coca-Cola tiene cerca de 20 pozos en concesión. Cada pozo de concesión le aporta millones de litros de agua al día. Eso, si ustedes lo traducen en términos de ganancia, son cantidades asquerosamente estratosféricas, ¿no?
pero pagan 1,200 pesos anuales por la concesión del pozo. Y tú dices, espérame, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues los sistemas de dominación que implican precisamente a partir de las formas de neoextractivismo, que fue lo que planteé en la ponencia, de algún modo nos dan el nuevo matiz, el nuevo rostro del poder contemporáneo. Y hay que resistirse entonces. Y las formas de resistencia atraviesan el cuerpo, por supuesto. Y entonces tendré que buscar nuevas formas de alimentarme, tendré que buscar nuevas formas de vincularme con el otro, ¿sí? Y hacer una ética del otro, y hacer de los conceptos una política. ¿Sí? Y de ahí, y a partir de ahí, como lo plantea muy bien Beda, construir una forma de reestructuración del concepto de lo que somos, en este caso las mujeres. ¿Sí? Y a partir de ahí podemos también buscar las formas de opresión que se manifiestan precisamente en estas formas sutiles del trabajo. Lo que de pronto yo entiendo, y eso un poco con la participación del compañero, es la cuestión de creer que solamente hay positividad en este mundo. No es cierto. Hegel no ha muerto. Afortunadamente, en términos de la posibilidad de la crítica a un sistema que te exige autoexplotarte, como plantea Wilhelm, existe la posibilidad de la negatividad, es decir, de la crítica, de la resistencia, del pensamiento que piensa el otro. Y solamente así podemos tener un poco de esperanza, porque si no, si pensamos que el enemigo ya desapareció, entonces ya no tenemos nada que pelear. No, el enemigo está ahí, sigue estando ahí, y está agazapado en nuestras formas de concebir nuestro cuerpo y las formas de vivir la propia dominación. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque si eliminas al enemigo, esa relación del amigo-enemigo, ¿no?, que nos permite precisamente pensar la otra edad, ¿sí?, la anterior. Si eliminas al enemigo, como hace Wilhelm, nos quitas la posibilidad de la crítica, de la resistencia y la posibilidad siquiera de la pregunta por la libertad. Y hay que seguir preguntándonos por la libertad. Porque, en efecto, Zizek nos dice que el gran problema contemporáneo, se los voy a leer porque aquí lo ocupo de pretexto, y con eso termino, perdón por el tiempo. Zizek dice: ¿por qué la libertad resulta hoy problemática? Hay en sí muchas razones y casi todas ellas confluyen en dos problemas fundamentales: el de decir la libertad y el del acceso a la libertad. Sobre el primero, Zizek lo ha expresado de un modo magistral: nos sentimos libres porque nos falta el lenguaje para articular nuestra falta de libertad. Si esta propuesta de Zizek la aplicamos a otros ámbitos, claro, podemos decir que nos sentimos libres porque no identificamos al enemigo que nos está controlando desde el cuerpo y desde la subjetividad nuestra propia posibilidad de libertad. Y hay que romper con eso. Gracias. Yo voy a seguir insistiendo en que lo que otros en otro momento han dicho todavía está. Michel de Certeau decía que necesitábamos reinventarnos, fabricarnos, entender que la vida no está determinada, necesitamos fabricarnos. Y yo sigo en la necesidad de creer que necesito reinventarme, refabricarme, y que en esa refabricación y en esa reinvención va a haber dolor. Yo escucho que uno de los discursos que se han vuelto a manera corriente son el del respeto a la vida. O sea, las prácticas ancestrales, si tú has estado entre esos grupos, supongo que sí, el discurso común es: respetemos la vida. Yo he estado entre budistas, taoístas, espiritualistas, de la verticalidad,
peruanos, maracames, temazcaleros. ¿Y sabes cuál es el común? Que terminan después de que terminen de hablar del respeto a la vida, pues se van a comer sus platos de carne, sus bisteces asadas, su Coca-Cola, su cigarro. Para que uno pueda tener un cigarro, tuvo que haber muerto no sé cuántos beagles. Que hoy día la práctica es criar a los beagles, a los perros, esos alargaditos que tienen el olfato muy desarrollado, los meten en jaulas, diario, todo el tiempo, permanentemente, les colocan una manguera donde están pasando humo de cigarro. Respiran humo de cigarro, no oxígeno, humo de cigarro. Y la gente no sabe, hablan de respeto a la vida. Y Thich Nhat Hanh, un budista, decía: ¿quieres erradicar la violencia de tu vida? Deja de comer violencia. Lógica formal. ¿Sabes cuándo te das cuenta que el amo existe? Cuando dices o cuando te das cuenta que no puedes dejar la carne y te inventas teorías. No, pues es que los humanos necesitamos proteína animal para vivir, porque si no nos vamos a enfermar. Y yo me pregunto si alguna vez ustedes deciden meterse en las redes de fisicoculturistas veganos, se van a dar cuenta de qué cuerpazos tienen y no depende de la proteína animal. El respeto a la vida, o sea, el respeto a la vida es algo que se encarga. Y ahí es donde tendría que ver la fabricación o la reinvención de uno. Y ahí es donde digo, esa reinvención duele. Duele porque va contra nuestro principio de placer. Pues hay que dejar de fumar, pues hay que dejar de... Ni siquiera tiene que ser un rollo de salud. Yo digo, no es un rollo de salud, es una pregunta y una respuesta ética. Vivo yo a costa del otro, aunque el otro sea un humano. Fíjate qué tan interesante, para que veamos cómo la lógica psicológica y corporal están sutilmente en nosotros. Ya no hay necesidad de que alguien nos hable de eso. ¿Quién diablos aquí puede pensar que un animal tiene el mismo nivel de conciencia que nosotros? Apenas hasta hace unos meses decían, no, pues los animales sí tienen conciencia. No tanto como los, pero sí tienen conciencia. En el 19 decían simplemente son bestias. Y en siglos anteriores decían las mujeres no tienen tampoco alma ni los negros, por eso no pueden, tienen que dedicarse a la casa a cuidar. Y entonces lo psicológico está ahí, atravesado, nos forma, nos conforma. La corporalidad nos forma, nos conforma todo el tiempo. Tenemos que reinventarnos aunque duela. Si uno lee, digamos, a diversos autores que están pensando en la resistencia, el caso de Michel de Certeau, o el caso de Moscovici con las famosas minorías activas, o sea, parece que todo indica la posibilidad de que nosotros también tenemos algo que decir. O sea, también tenemos algo que decir, pero necesitamos, para poder decir, necesitamos por lo menos hacer conciencia de que nos atraviesa, ¿no? Para no seguir repitiendo discursos que no son más que la reproducción o la invención de un otro que no soy yo. Paul Ricoeur dice, necesitamos de la utopía, estamos pensando nuevamente en la utopía, no como un mundo irrealizable, sino como un mundo posible. Necesitamos pensar en la posibilidad. Ningún utopista pensó que su utopía era algo irrealizable. Todos los utopistas creían que eran mundos posibles y sobre esa utopía había que caminar. El problema es que estamos ante generaciones que ya no crean utopías. Bueno, hasta los científicos crearon sus utopías. Ahí está Francis Bacon con su La Nueva Atlántida, ¿no? O hasta sus contrautopías, pues ahí está Huxley, Skinner, ¿no? Pero hoy estamos en un tiempo donde ya no hay utopías. La última que leí, novela hipertópica, la de Numeritis, de Ken Wilber, ¿no? Que suponía que la incorporación de la tecnología y de un poco de los cyborgs que se ha estado discutiendo puede también ayudarnos a trascender nuestras condiciones miserables de humanidad, ¿no? Pero tenemos que reconocernos como seres endebles, miserables, como para podernos pensar en trascendernos a nosotros mismos, ¿no? Generar utopías, esperanza, ¿no? Cuando la utopía y la esperanza se acaban, no nos queda más. Ya qué necesidad tiene de reinventarnos, refabricarnos, ya no tiene sentido, ¿no?
Pienso que la refabricación, la fabricación o la reinvención está, sí, solo sí, dejamos, sí, solo sí, seguimos creyendo que podemos caminar hacia algún lugar juntos. Por eso el libro que se presentó ayer me parece genial, porque al final la parte dura es, pues, el punto de llegada debe ser el acto amoroso, ¿no? Acompañémonos, ¿no? Hermanémonos, ¿no? Pero no nos hermanemos a la romántica, pongámonos en cuestión, ese lugar. Resulta que cuando nos ponemos en cuestión la gente se ofende. No, tenemos que ponernos en cuestión, tenemos que hacer de estos eventos un espacio de discusión, de pelea, sabiendo que esa pelea y esa discusión también son actos amorosos. Y yo pienso que solamente así vamos a poder hacer algo, de otro modo estamos jodidos. Pues podemos tener una última pregunta. Bueno, yo me voy a sumar al debate amoroso. No, quiero- exacto, querías dar un abrazo. Al debate amoroso. Yo concuerdo, sobre todo con esta última parte, porque la resistencia también tiene que ver con la necesidad y obligación de construir nuestro propio sitio. Hacernos conscientes de la colonialidad de nuestros saberes. Y por supuesto, hay que interpelar el pasado para poder pensar el presente. Pero el presente no se puede pensar con las herramientas del pasado. Marx, y soy marxista y parto de Marx, y hay cosas de Marx que todavía no se han terminado de solventar, como son sus tesis sobre fuerza. Hoy tiene más vigencia que nunca. Sin embargo, cuando de análisis de capitalismo se trata, estamos en otra etapa del desarrollo del capitalismo. Marx vivió y explicó el capitalismo industrial. De finales del 19 para acá se ha producido un cambio de las relaciones capitalistas de producción que se llama cambio estructural de orden cultural. Y por supuesto, hay una relación cultura-consumo, directamente proporcional. Por supuesto que si yo voy a analizar el presente, y lo digo porque mi equipo de investigación ha trabajado fuertemente en eso, partimos de la fantasmagoría de Marx, partimos de que las relaciones de producción se establecen a través de relaciones entre los hombres. Pero el problema es que hoy las relaciones entre los hombres se ocultan en las relaciones entre imágenes. Y entonces estamos obligados necesariamente, y yo te preguntaría, Carlos, ¿tú no crees que se pueda leer la vida cotidiana? ¿Que no se puede leer? Sí. Sí se puede leer. De hecho, me parece que mis primeros estudios, te voy a comentar, son de una marxista, Agnes Heller. Ya. Sí, claro. De hecho, mi análisis no puede existir si no parto de la vida cotidiana. La verdad es que lo psicológico se ha entendido porque la gracia, esa fantasmagoría, a nivel superior, es estetización de la vida de experiencia. Es un mundo de imágenes que nos recorta, que nos construye, por supuesto, todo eso tiene la base, la lógica del mercado y siglo XX, la tecnología. De acuerdo totalmente. No, yo no quería... Me queda claro. Voy a poner como una cuestión como muy intuitiva, para como referirla ahorita con lo teórico. Cuando era niña, no me gustaba ser mujer, por lo que lo que representaba ser mujer. Entonces dije, pues voy a ser hombre, voy a cambiar como hombre, me voy a subir los árboles y todo esto, ¿no? Pero tampoco me gustaba la definición de hombre por lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues con el tiempo, pues me fui como yo poniéndome así de lo que, pues o sea, este cuerpo, ¿no?
pues lo que me parecía, pues, ¿no? Lo que iba conmigo, como que pues mucha gente pues me dijo, oye, pues eres mujer, lesbiana, eres hombre, ¿qué pedo? Y todavía sigo en esa indefinición, pero soy mujer, pues, ¿verdad? Y entonces, pero ya dije, ni madre, ¿no? Ni soy cuerpo. Entonces eso ya me quitó muchos pesos. Y paro, ¿no? Además, está muy, esa diferencia, pues, ¿no? Podría parecer que es la diferencia en que encontraría entre el hombre y la mujer, pero también paro, bueno. Y entonces ahora que estoy como entre lo que soy maestra, pero también soy creadora, pues, o estoy, en la cuestión artística. Y entonces cuando leí a Foucault en la utopía del cuerpo, y les planteé a las estudiantes que qué sucediera si empezábamos a hacer esas utopías en lo concreto, ¿no? Porque yo encontré, él decía, por ejemplo, empezaba a hablar de los espacios, ¿no? Cómo los espacios ya están codificados, cómo los espacios ya están determinados, como el lugar de los locos, el lugar de los inteligentes, el lugar de los pobres, el lugar de los marginales, todo está configurado en espacios, ¿no? Pues yo traía una propuesta ahí de los espacios públicos invadidos por la propiedad privada. Y dije, ¿qué pasa si llevamos a los cafés de aquí de los portales y llevamos nuestra mesita y la chingada y hacemos pues nuestra convivencia, porque ahí nada más podemos ir si traes dinero para consumir el café y pues toda la parafernalia que significa pues este sistema capitalista, pues, y ya si quiero estar allá me toca estar en el sol, pues, por jodida, pues, ¿no? Dije, le vamos a hacer la mesita y llegamos y conformamos el asunto, ¿no? Y fue sorprendente porque nadie nos ocurrió, porque sí les dije, no vamos a bailar, no porque iban a decir, ¿dónde está su permiso? No, vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Llegamos con nuestro café, lo más cotidiano, y luego eso lo empezamos a llevar a otros lugares, ¿no? Pero como estábamos nosotros conformados en ese estado del café, pues la gente entre que se sacaba de onda y no. Y dije, ahí está. O sea, ese cuestionamiento de empezar a preguntarnos qué sucede si rompemos el espacio que pareciera que ya está normativizado, el que estos que tienen estos empresarios y roban el espacio que nos compete a todos, ¿tú crees que nos puedan decir algo que nos vayamos? Pues nunca sucedió, ¿no? Entonces, y la gente pasaba y no éramos incómodos y pasamos un rato bien agradable. Llegó una chica de otro lado y dijo, ¿qué onda con ustedes, no? Y agarró una silla de Sambors y se sentó en nuestra mesa. Y entonces dije, ahí está, ¿no? O sea, yo artísticamente resolví que decía, esa resistencia, ¿no? Que como convivimos todo el tiempo con nuestro propio cuerpo, ni siquiera nos preguntamos cuál es el límite. ¿Hay límite acaso? No lo hay. Entonces dijimos que pues fue una eureka para nosotros, ¿no? Pero luego me pregunté, a ver, hazlo en tu vida, güey. Y fue durísimo. Cambia estos roles en los cuales estás establecida, cambia tus entornos y fue dolorosísimo, ¿no? Pero me da una alegría a la vez de que entonces ahora sí hay más coherencia, porque yo por acá decía, pues sí, pues allá rompiste, ¿no? Pero en mi entorno familiar o personal o íntimo no rompo. Y entonces me di a la tarea de empezarme a restablecerme
en nuevas maneras de convivencia con el otro. Y pues en esa reinvención estoy, y entonces ahorita digo, ¡ah! Claro, entonces sí, pues sí estoy en ese lugar en donde efectivamente, ¿no? Que decía la compañera, de la conquista, y me da mucha alegría pues estar logrando esas pequeñas conquistas que me están abriendo nuevas formas de relacionarme con mi pequeño entorno. Y entonces digo, sí, eso es el cuidado del otro, ¿no? Y pues nada más. Entonces dije, ¿por qué pues las utopías, no? Cuando hablaba Alejandra que la realidad las inventamos, y yo dije, entonces ¿por qué digo esta realidad que me están imponiendo, no? ¿Por qué no digo mi propia realidad que yo pueda inventar y hacer la realidad, ¿no? Entonces, como una utopía se vuelve real, pues ahorita me queda clarísimo. Yo tengo, digamos, intelectuales a los que les tengo mucha consideración. El caso de Heller, el caso de Riquet, el caso de Certeau, por ejemplo. Y cuando yo pienso, los tres pertenecen a tradiciones filosóficas totalmente distintas. Pero cuando pienso que Paul Ricoeur habla de la utopía, cuando pienso que Agnes Heller habla de su esfera de las articulaciones para sí, cuando pienso que Michel de Certeau habla de la microtécnica de resistencia, lo que estoy pensando es, a pesar de que hay tradiciones totalmente distintas, parece que esos que saben han alcanzado a vislumbrar que hay una ruta posible. Y yo la creo, o sea, yo sí creo esa ruta. Por más que en otros días anteriores yo haya dirigido mi discurso hacia esos lugares macro, la realidad es que tengo también muy consciente eso que Agnes Heller decía, que estamos condenados a solamente poder dar cuenta de un pequeño fragmento de la vida que es nuestra vida. Y digo, sí. ¿Y de qué modo tengo que dar cuenta de mi vida? Pues tengo que dirigirme a mi mundo ordinario. Tengo que saberme, tengo que saber el lugar desde donde camino, desde donde hablo, tengo que reconocer lo otro, mis prácticas alimentarias, mis inventarios. ¿Significa que me tengo que volver un puritano? No. Significa que me tengo que reinventar como yo, diablos, pueda hacerlo. Sabiendo que antes de partir, tengo que decir, lo hice lo mejor que pude, me callo. Lo hice lo mejor que pude. No me volví vegano, no me volví sacerdote, no me volví, pero lo hice lo mejor que pude. O sea, traté de ser congruente, no joder al otro, no ponerle pie, traté, a veces no pude, pero lo intenté, me cae que sí. Y yo pienso que cuando llegue ese momento uno tendría que decir, estoy satisfecho, porque caminé hacia una utopía que yo creí posible. Yo la creí posible y ese caminé. Me decían que no podía, me decían que tenía que estar aferrado a la felicidad. Me decían que tenía que probar la medicina para encontrar otros estados de conciencia. Me aferré a lo que creí. Y yo digo, desde ahí inicia, ¿no? Desde ahí. Desde esas cosas tan elementales, tan mínimas, ¿no? Tan invisibles, ¿no? Marion Ferguson, esta mujer tan criticada que escribió un libro llamado La conspiración de Acuario, es terrible lo que escribe, pero hay una cosa donde ella dice, y yo coincido, ¿no? Se trata de confabular, se trata de combatir desde nuestros propios lugares, con los otros al lado de nosotros, y desde ahí ver hacia dónde miramos, ¿no? Y yo digo, sí, eso se trata, ¿no? Quizá no haga que desaparezca la Coca-Cola, pero sí sé que no consumiéndola va a ser un paso, ¿no? Y sé que si el otro no la consume también va a ser. Pienso que desde ahí va. Y para dónde lleguemos, quién sabe, pero en algún lugar vamos a ir. Gracias. Pues muchas gracias a los proponentes y a ustedes también